Todos. Sí, bueno, ya estamos de vuelta. Si se ponen los audífonos, por favor, nuestros invitados, porque ya estamos acá lanzados a la vida conversando estamos con la directora del Museo Chileno de Arte Precolombino, Cecilia Puga. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, muy feliz de estar aquí. Un saludo para todos los auditores. Bueno, y también estamos con Felipe Armstrong, quien es el curador jefe del museo. Felipe, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos cosas lindas que contarles porque recientemente se inauguró en el Museo Chileno de Arte Precolombino la exposición Quiebres y Reparaciones, que es una exposición bien particular, ¿no? Que por supuesto va en la línea del trabajo del Museo Chileno de Arte Precolombino, pero que también evidencia todo lo que tiene que ver con el proceso de que estas piezas lleguen hasta nosotros, ¿no? Y quizás voy a ir por parte y partir preguntándole a Cecilia respecto a el trabajo específico del Museo de Arte Precolombino, que además a mí me llama muchísimo la atención como constantemente es uno de los museos que tienen más visitas, está ahí muy bien instalado, no solamente en la ciudad, uno diría tiene una ubicación maravillosa ahí en el centro de Santiago, pero además también como en el cotidiano de la gente que habita el centro de la ciudad. Entonces hablemos, Cecilia, respecto a eso. ¿Por qué crees tú que la gente quiere entrar a un museo donde las piezas tienen más de 500 años? Bueno, yo creo que por eso mismo, tratando de buscar, tratando de entendernos a nosotros como país, entendernos como una América que se construye desde lados muy diversos, por supuesto desde el mundo indígena, que es lo que nosotros queremos poner en valor, y a lo que queremos entregar voz y acción con respecto a ese patrimonio, pero también desde una realidad más mestiza, más híbrida, más intercultural, que es desde donde nosotros queremos construir discurso. Y yo creo que eso es un tema muy relevante para todos los ciudadanos y ciudadanas, en el sentido que eso es lo que te permite entenderte en profundidad y desde ahí construir un futuro común. Y creo que el museo actúa en ese ámbito en muchos planos distintos, en planos de educación, en las exhibiciones, en la diversión, en pasarlo bien, en tener un rato precioso en contacto con piezas absolutamente extraordinarias, pero también reflexionando sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente, a través de una agenda de extensión súper activa en la que se debaten temas culturales relevantes, contemporáneos, no solo de Chile, también de América. En ese sentido, yo creo que es un espacio muy dinámico, es un espacio que hemos querido conectar con los problemas del presente, con los temas que están en agenda hoy día, que tienen que ver con género, con interculturalidad, con territorios y participación y con muchos otros, y en ese sentido tenemos una respuesta de nuestros públicos muy alentadora, estamos muy contentos con lo que está pasando con este museo, que es un museo que está activando relaciones con distintos grupos, con distintas comunidades, donde también estamos trabajando con pueblos indígenas, estamos revisitando nuestras colecciones con ellos a la par, ellos enseñándonos a mirar desde otro punto de vista, enseñándonos a leer huellas que nosotros desde la academia, desde la formación más propiamente formal, occidental, no somos capaces de mirar. Y todo eso confluye en ese ánimo que tú describes. Yo creo que eso es lo que hace que hoy día sea una institución muy viva, muy activa, muy requerida, muy nombrada, y no solamente físicamente, también a nivel virtual. Yo creo que somos uno de los museos con mayores seguidores, no sé, en redes sociales. Hay una actividad muy grande en muchos niveles distintos en torno al Museo Chileno de Arte Precolombino hoy. Sí, bueno, además porque es interesante pensar que cuando pensamos en el arte precolombino pensamos en el pasado, pero también pensamos en el presente, ¿no? Lo que tú decías
que claro, no solamente estamos hablando de estas piezas que tienen siglos, sino también en el quehacer artístico y filosófico de las primeras naciones y cómo ellas hoy día están acompañando. Pero eso es relativamente novedoso, diríamos, ¿no? No es algo que la museología haya considerado cuando, por ejemplo, este museo fue creado, sino, o creo, no, quizás me equivoco, sino que es algo que tiene que ver con la contemporaneidad. Y ahí preguntarte, Felipe, ¿cómo se cura desde ahí? ¿Cómo se piensan las muestras de manera que podamos... justo ayer hice una charla que tenía un nombre precioso que era Memorar el Porvenir, ¿no? ¿Cómo se hace entonces eso de estar en vínculo constante con el pasado, pero también pensar que estamos construyendo? Sí, bueno, ahí concuerdo con Cecilia, lo importante es el contacto con el presente. Las preguntas que nos hacemos, yo soy arqueólogo, las preguntas que nos hacemos en arqueología siempre tienen que ver con lo que está sucediendo hoy día, nos impulsa a pensar el pasado, ¿cierto? Y también el pasado lo pensamos para el futuro. Entonces, en ese contexto, curar en esta nueva situación, ¿cierto? Donde los pueblos indígenas tienen una voz que hoy día se escucha, nos parece relevante que las curadurías sean lo más horizontales posibles, que existe espacio para que personas de pueblos originarios participen con nosotros en las curadurías, en la museografía, en la planificación de las exposiciones. Y en ese sentido, el proyecto que está armando el museo en relación a la interculturalidad me parece que es central, porque ahí el objetivo final es de alguna forma resolver o ayudar a resolver cuestiones históricas en relación a, por ejemplo, el colonialismo epistémico, cómo hacemos que las comunidades de pueblos originarios tengan un espacio para representarse o presentarse ante la comunidad y que nosotros, la comunidad, seamos capaces de entender otras filosofías, otras formas de entender la realidad, de relacionarse con el mundo entre sí, ¿cierto? Y nos parece que en ese sentido esos discursos son centrales para pensar nuevos futuros posibles. Entonces, miramos el pasado, pero para proyectarnos para adelante. Claro, y además no solamente los futuros, sino también los presentes, ¿no? Considerando los diálogos sociales urgentes que tenemos hoy día en términos de convivencia, podríamos pensar desde nuestras diferencias. Y ahí preguntarle a Cecilia, antes de entrar específicamente a esta muestra, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido como museo, como organización, cuando empiezan a tener esta mirada más horizontal y más dialogante con quienes son no solamente los herederos de muchas de las piezas y de la obra y la filosofía que está detrás de esas piezas, sino también artistas contemporáneos que siguen trabajando en esas tradiciones? Para nosotros ha sido un aprendizaje que por supuesto no es de ahora último. El museo tiene una larga tradición de trabajo con comunidades, con artistas contemporáneos, pero evidentemente, como tú decías antes, estos debates son debates que son internacionales. Hoy día nosotros no estamos inventando una nueva manera de aproximarnos al tema, estamos siendo parte de una voluntad que nos trasciende por mucho, en la cual todos los museos y todas las instituciones culturales están siendo llamados a participar de una manera distinta con las comunidades a las que sirven. Los museos ya se cuestiona su rol como iluminados que entregan un conocimiento unidireccional, donde el saber se deposita en ellos y las comunidades solamente actúan como receptores de ese conocimiento. Hoy día se reconoce en las comunidades una riqueza cultural, un conocimiento instalado ahí, que tiene otros formatos, unas formas distintas a las que nosotros conocemos en el mundo académico, pero que tiene el mismo valor y que enriquece la experiencia del presente y por supuesto de las personas que habitan los museos y las instituciones. Y es ese conocimiento el que nosotros estamos llamados a incorporar y a generar programación, a generar metodologías, a generar discusiones, etcétera, etcétera, para que ese conocimiento, y no solamente de pueblos originarios, también de las comunas. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo súper interesante en la comuna de Santiago, a través del Plan Santiago, que lo hacemos en conjunto con la Municipalidad de Santiago y con todas sus organizaciones, sus distintos departamentos de pueblo originario, turismo, infancia, adulto mayor, género, etcétera, tratando de hacer un vínculo territorial con las comunidades que están alrededor del museo, que ellos también puedan sentir el museo como un espacio activo en el cual participan, etcétera. Y estamos avanzando en ese plano, así como también estamos avanzando en otros planos como
uno de los proyectos emblemáticos que hoy día tenemos, que dirige Cristian Vargas Pailahueque, que es el Archivo Razonado, que es una revisión de las colecciones que están en la Sala Chile en 3D Chile, desde el mundo indígena, dirigido por especialistas del mundo indígena, con participación de comunidades y especialistas de esas comunidades que han venido al museo, a los cuales se han abierto las vitrinas, se les han pasado estos objetos, los han analizado, los han fotografiado de una manera distinta, han hablado sobre ellos, se han referido a las huellas que tiene cada una, las marcas que esto, y toda esa información, que es una información realmente valiosa, entra dentro de la ficha propiamente tal, una ficha que después está disponible para la investigación, está disponible para la academia, desde luego, está disponible para los estudiantes y para el público en general. Entonces estamos trabajando en muchos planos, buscando esta interrelación, esta participación, esta apertura, esta transversalidad, reconociendo que el conocimiento no está solo alojado en nuestros especialistas, sino que también en las comunidades en torno a las cuales nosotros operamos. Sí, y además ese, como tú decías, Cecilia, este ejercicio de ya no pensar solamente en la mediación cultural como aquello que entendemos como democratizar la cultura, como que existe una definición de cultura que nosotros llevamos, ¿cierto?, generosamente a la gente, sino pensar que hay una democracia cultural y que por lo tanto cualquier sujeto, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana tiene herramientas con las que acercarse y desde donde pensar. Ahora, una cosa que puede ayudar muchísimo a eso, y ahí vamos entonces a la exposición Quiebres y Reparaciones, es ver los procesos. Y me parece que es muy lindo de esta exhibición el poder detenernos en cómo se trabaja, ¿cierto?, una pieza, cuáles son todos los momentos distintos en donde los especialistas van a entrar para poder reconocerla, pensarla, aprender de ellas. Cuéntanos al respecto. Bueno, esta es sobre quiebres y reparaciones. Sí. La exposición se origina en el departamento de colección y registro en el museo. Personas que todos los días ven las piezas de la colección, y hay un conjunto de piezas, había siempre un conjunto de piezas que estaban quebradas y reparadas, pero reparadas por las mismas personas que las produjeron, es decir, fueron encontradas ya reparadas. Por lo tanto, son piezas que uno podría decir en términos tradicionales no eran museables, porque no es la pieza perfecta, hermosa, prístina, pura, ¿cierto? Y por lo tanto, las personas de registro y colecciones, Varinia Varela, por ejemplo, habían insistido en esta idea de hacer esta presentación, de mostrar estos objetos que podríamos pensar como feos o no necesariamente los más hermosos de la colección. Y en este contexto de los 50 años del golpe nos pareció que era una súper buena estrategia también para pensar los procesos de quiebres y reparaciones, ya no solo de objetos, sino más en general, en base a lo que conversábamos antes sobre cómo podemos dialogar con los problemas y las situaciones del presente. Entonces, en ese contexto, bajamos a los depósitos a revisar, bueno, cuáles son esas piezas que están quebradas y reparadas. Y la verdad es que eran varias. Y a partir de eso, armamos un equipo de trabajo colectivo en el museo donde participaban distintas áreas, curaduría, comunicaciones, colecciones, para pensar cómo podríamos presentar estos objetos y hacer algo relevante y que no fuera simplemente mostrar cuestiones rotas, digamos. Y a partir de eso nos fuimos dando cuenta de una serie de patrones, si se quiere, en el mundo americano, que tiene que ver con cómo estos objetos fueron reparados de manera bastante evidente, donde el quiebre no trata de ser ocultado o el desgaste de una tela, y la reparación se hace con otros materiales, por ejemplo, de otros colores que hacen súper evidente la cicatriz. Entonces nos parecía que ahí hay algo interesante que pensar en relación a, bueno, cómo miramos nuestras heridas y cómo podemos repararlas. Y en ese sentido es algo parecido a lo que hablamos antes, cómo mirar hacia atrás, pero recordar ese pasado y seguir para adelante. Claro. Entonces los objetos que tenemos en esta colección, o en esta exposición, tenemos objetos cerámicos, textiles, de madera, de piedra, desde la zona mapuche hasta México, que estamos presentando en esta exposición, que nos habla de cómo el mundo americano prehispánico, pero también de pueblos originarios vivos, nos pueden mostrar las estrategias de cómo ellos se relacionaron con sus objetos, desde una perspectiva más del cuidado
que del descarte, que es como muchas veces hoy día nos relacionamos con el mundo en general. Absolutamente. Están escuchando la voz de Felipe Armstrong, el curador jefe del Museo Chileno de Arte Precolombino. Estamos también con su directora Cecilia Puga, y yo te escucho y pensaba inmediatamente en el kintsugi, ¿no? En este arte japonés en donde se reparan las piezas con oro y en donde la herida, digamos, ¿cierto? Ese quiebre es una huella que se celebra, no es una huella que se niega, ¿no? Y creo que es tremendamente interesante preguntarte ahí, Cecilia, también por las reflexiones posibles, no solamente en términos del artefacto mismo, del objeto, sino también de las tecnologías que estaban puestas en juego, ¿cierto?, a la hora de mantener y sostener el uso de estas piezas, y que eso tiene para enseñarnos hoy día. Bueno, esa tradición japonesa que tú mencionas, que ha sido un tema muy recurrente durante toda la creación de esta exposición, porque es un referente que todos tenemos, es muy decidor, porque lo interesante es que en épocas precolombinas existían grandes talleres de cerámica, grandes producciones. Uno cuando va de repente, por ejemplo, al Museo Larco en Lima, y uno tiene acceso a los depósitos, uno puede ver la producción en serie. Ellos realmente tenían capacidad, en el mundo andino al menos, de reproducir estas piezas en grandes cantidades. Por lo tanto, en principio no es solamente una actitud ecológica en el sentido de prolongar la vida, hay algo más en esa decisión de mantener ese objeto activo dentro de una comunidad, dentro de un rito, dentro de un sistema funcionando. Y las técnicas que ocuparon fueron muy variadas. Nosotros tenemos en la exposición reparaciones hechas con pelo humano, reparaciones hechas con resinas, reparaciones hechas con algodones y resinas que se mezclaban, reparaciones hechas en madera, reparaciones hechas con metales, con remaches, en fin, hay miles de distintas estrategias. En los tejidos tenemos, tejidos de alpaca reparados con algodón, en que el color manifiesta y deja una huella absolutamente evidente dentro del tejido, cuando ellos perfectamente lo podrían haber hecho un surcido invisible, claro, como lo llamamos hoy día, podría haber sido una opción perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos deciden no volver el objeto a su estado originario, a su momento de máximo esplendor? Y al revés, deciden que esa capa, la rotura, la herida, la grieta, el conflicto, la imperfección, empieza a partir de un cierto momento a formar una capa más dentro de ese objeto. Y pensamos que en las sociedades probablemente esa capacidad de incorporar esas heridas, de que esas heridas no se olvidan, no se tapan, no se borran, no se invisibilizan, sino que al revés, adquieren un rol dentro del conjunto y dentro del relato de ciertos ritos, de ciertas interacciones. Hay algo en eso que nos parece muy interesante, y que nos parece particularmente interesante cuando pensamos en todo el debate que durante este año hubo en torno a la conmemoración de los 50 años. Evidentemente no podemos hacer un paralelo, estamos hablando de derechos humanos versus piezas que por mucha agencia que éstas tuvieron en el pasado precolombino e indígena de América hasta el día de hoy, no podemos poner en paralelo. Pero sin embargo entendemos que ahí hay sociedades que son capaces de convivir con esas huellas de su pasado, con esos traumas de su pasado, en el mundo material al menos. Claro, y no esconderla. Exactamente. Sino más bien como darle su espacio. Y eso enriquece una convivencia, eso hace viable más bien una convivencia y un futuro común. Y en ese sentido nos parece que en planos muy distintos, estamos hablando de un plano de cultura material, América precolombina e indígena puede hoy día también ofrecer algunos puntos de partida para una conversación. Sí, es muy interesante. Estuve el domingo conversando con Jaime Huenún y Elicura Chihuelaf, y es tan fuerte pensar cómo nos hemos demorado tanto en darnos cuenta que las respuestas estaban ahí hace tanto tiempo, ¿no? Y hemos negado, y es como solo había que escuchar
para aprender a convivir de manera mejor con la naturaleza, con el contexto que tenemos, pero también entre nosotros. Así que bueno, les invitamos, va a estar hasta el 14 de julio, pero les invitamos a que ustedes puedan seguir en redes sociales al Museo Chileno de Arte Precolombino, y levantar la información además de quiebres y reparaciones, que va acompañada, no voy a alcanzar a entrar ahí porque se me acabó el tiempo, pero que va acompañada de una serie de actividades, de talleres. Hay muchas cosas pasando alrededor de la exposición, así que les invitamos a que vayan a las redes sociales del Museo Chileno de Arte Precolombino y también a su página web. Agradecemos muchísimo a su directora, Cecilia Puga, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes por esta mañana y por permitirnos difundir este proyecto que nos tiene sumamente emocionados y orgullosos. Ha sido un trabajo muy lindo de todo el equipo del museo. Bueno, y Felipe Armstrong, curador jefe del museo, muchas gracias también. Muchas gracias a ti. A mí solo destacar que parte de una de las salas vamos a tener una vitrina dinámica donde vamos a estar colaborando con el museo. Hoy día estamos con el Museo Taller, luego va a estar el Museo de los Derechos Humanos, luego va a estar distintas instancias donde se va a ir renovando esa pieza, entonces creo que está interesante para que la gente vuelva. Sí, estar pasando todas esas cosas. De hecho, yo les iba a decir que esta es como la introducción, pero yo les voy a decir que vengan en un par de meses más a contarnos qué está pasando con la exposición y con las otras actividades del Museo de Arte Precolombino. Y yo, si me permites un minutito, creo que sería súper interesante invitar al gran artista Bernardo Oyarzún, que estuvo a cargo de la museografía y que presenta una obra personal que de alguna manera interpreta también esta problemática desde el arte contemporáneo. Creo que eso también ha sido un diálogo muy interesante entre arte indígena, precolombino y arte contemporáneo. Feliz. Vamos a hacer las gestiones porque es más siempre un placer y un honor conversar con Bernardo Oyarzún. Así que vamos a ponerlo ahí en la agenda. Nosotros rápidamente tenemos que despedirnos. Son las 10:58. Vuelvo a Radiopolis a la tarde. Voy a estar con Gira Fardiendo y con Alepina hablando de cine. Nos vemos. Chau.